Hola a todos, hoy es jueves, 4 de junio de 2026, y nuestro querido amigo Alex Greiner está aquí con nosotros. Hemos tenido algunos problemas técnicos, por eso empezamos un poco tarde. Ha sido bastante divertido. Pero Alex, bienvenido de nuevo. Gracias por invitarme, Nima. La imagen se ve un poco diferente porque he tenido que conectarme desde el móvil. El portátil estaba dando problemas y no podíamos escucharnos. Pero bueno, ya estamos en directo, que es lo importante. Sí, exactamente. Alex, déjame empezar por lo que ha pasado en los últimos 2 o 3 días y por esta nueva confrontación entre Irán y Estados Unidos. Los ataques, ya sabes, tuvimos uno anoche y otro la noche anterior. Es algo nuevo por la escalada, por el bloqueo que está ocurriendo en el Golfo Pérsico. Estados Unidos estuvo atacando a los petroleros en el Golfo Pérsico. Luego Irán respondió, atacando a Kuwait y a Bahrein. Y finalmente, el aeropuerto internacional de Kuwait fue alcanzado por algo. Dicen que fue un dron iraní. Después, algunas imágenes muestran que quizá uno de esos interceptores del sistema Patriot falló al intentar dar en el blanco. Volvieron y atacaron el aeropuerto. Pero al final, el aeropuerto fue alcanzado. Y sabemos lo que están haciendo con el aeropuerto internacional de Kuwait. Están enviando allí muchas armas, usándolo como base. Están mandando armas, de todo. Además, hubo algunos petroleros en el Golfo Pérsico que fueron alcanzados por misiles y drones iraníes. Esta es la fase actual de la guerra. Lo que ha pasado últimamente, y que me parece mucho más atrevido, es la actitud del gobierno iraní. Porque si miras, por ejemplo, al general Keane, cada vez que abres, no sé, un video en Fox News o en YouTube, está hablando de la guerra, de cómo Estados Unidos puede seguir con esta guerra. Lo que están intentando hacer es decir que el jefe de la Guardia Revolucionaria es distinto del presidente del Parlamento, por ejemplo, o del propio presidente de Irán. Lo hacen porque quieren negociar, pero la Guardia Revolucionaria no quiere negociar. Por eso nos están atacando en el Golfo Pérsico. Si miramos lo que dice Irán, es algo totalmente distinto del escenario que ellos plantean. Nos dicen que Estados Unidos les está atacando y que por eso están respondiendo. ¿Y cómo ves tú la situación en Oriente Medio a medida que pasa el tiempo? Donald Trump no quiere esta guerra. Sabe que es una guerra perdida y que con el tiempo solo va a empeorar. ¿Cuál es tu interpretación de eso? Bueno, tal y como yo veo la situación, el bando que tiene infinitamente más credibilidad en este conflicto es el iraní, porque en general hacen lo que dicen que van a hacer. Sus posiciones no cambian 3 veces al día. Y esa idea de que Irán está dividido entre un ala del cuerpo de la Guardia Revolucionaria, fanática e intransigente, y un gobierno civil razonable que quiere negociar con Estados Unidos, eso, en mi opinión, es una fantasía entre la que ellos mismos se han inventado. Lo hacen para poder decir, sí, estamos negociando, todo va de maravilla, pero ya sabes, están esos fanáticos de la Guardia Revolucionaria que hay que apartar de alguna manera. IRGC fanatics that need to be somehow sidelined. I think that the truth is that there's a lot more divergence. Creo que la verdad es que hay mucha más divergencia en los enfoques del lado occidental, porque hay, y no sé exactamente cuál es la posición de Trump en esto, una parte del gobierno que entiende que esta es una guerra perdida, algo que deberían haber comprendido antes de empezarla. Todo el mundo lo sabía. Y luego está lo que yo llamaría la conspiración anglo-sionista, que quiere acabar con Irán, cambiar su régimen y tomar el control político, porque es el obstáculo para la hegemonía del imperio occidental en Asia Occidental. Western Empire's hegemony in Western Asia, and it's also an obstacle to them. Y también es un obstáculo para que se apropien de la riqueza iraní. Irán es el 5º país más rico del mundo en recursos naturales. Tiene una población muy grande y además muy bien formada. Y bueno, hay mucho que analizar ahí. Así que el conflicto está en Occidente.
Irán está librando una batalla existencial. Allí no hay conflicto, hay unidad. Y creo que, al comprender que tiene el poder dominante en la región, Irán quiere ahora poner fin a los últimos 120 años de acoso por parte del International Seasoning. The past 120 years of harassment by Western colonialists, and they want to evict Western military. Y quieren expulsar los recursos militares occidentales de la región y diseñar una arquitectura de seguridad completamente nueva, algo que encaja con lo que también buscan sus socios, Rusia y China. Y así empezar un nuevo siglo euroasiático, un orden mundial multipolar en el que los países cooperen y comercien entre sí en paz, en lugar de estas guerras constantes, interminables, que casi siempre son provocadas por Israel y por el lado estadounidense. Pero claro, no podemos olvidar al lado británico, porque siempre están ahí en la ecuación. No sé por qué se les deja pasar. Nadie los mira, nadie habla de ellos, pero están muy, muy implicados. But they are very, very deeply involved, and they're usually involved in. Y suelen estar implicados de formas más insidiosas que Estados Unidos. El papel de Estados Unidos es muy visible porque entra en acción cuando llega el momento de aplicar la fuerza bruta y empezar a lanzar bombas. Pero los británicos suelen estar ahí años antes, a través de su diplomacia secreta, sus redes de inteligencia, las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones benéficas, las instituciones bancarias, los casinos y todo eso. Así que siempre están presentes. Y luego llega Estados Unidos, normalmente como un gigante torpe, con una comprensión muy limitada de la zona, cuando toca traer los grupos de portaaviones y empezar a lanzar bombas y misiles. Strike groups and dropping bombs and launching missiles. And I think that Iran has now seen the opportunity to Y complete. creo que Irán ha visto ahora la oportunidad de acabar por completo con este régimen. Y esto podría ser una oportunidad generacional, una ocasión única en la vida para crear un futuro totalmente nuevo para la región. Creo que quizá mucha gente fuera de Irán en la región también lo ha entendido así. Por eso estamos viendo una cooperación inestable, incluso entre los miembros del Consejo de Cooperación del Golfo con Estados Unidos y la OTAN. Tal vez la excepción aquí sea Emiratos Árabes Unidos. Pero bueno, ¿qué son los Emiratos? Es un reino feudal, un feudo sin un ejército real, sin una fuerza real. Aparte del dinero, no tienen nada. Así que es muy probable que no sobrevivan a este conflicto. Y creo que Israel también tiene muchas probabilidades de no sobrevivir a este conflicto. And I think that Israel is also very likely not to survive this conflict. Lo que ha pasado hasta ahora, Alex, tanto a nivel militar como económico en Estados Unidos. Tú recordarás que antes de que empezara esta guerra, Donald Trump dijo, somos independientes. No necesitamos el petróleo que viene de otros países. Pero esa no es la realidad en Estados Unidos, porque el petróleo que tienen allí es un tipo de crudo ligero, que no sirve, por ejemplo, para producir diésel. Otro punto es que, desde que comenzó la guerra, Donald Trump tuvo que liberar parte de las reservas de petróleo que tenían en el país para equilibrar el mercado. Así que está utilizando eso mientras la guerra continúa. Y una de las principales razones por las que decidió levantar las sanciones al petróleo ruso y al iraní fue precisamente ese mismo problema, que necesitan recibir petróleo del exterior. No es que Estados Unidos sea totalmente independiente del resto del mundo, así que en realidad dependen del exterior. Tienen que usar eso, tienen que recurrir a las reservas. Por otro lado, ¿qué ha pasado durante la guerra con la intensidad de esos ataques contra Irán? Han utilizado gran parte de su reserva de misiles, de interceptores, de todo en conjunto, así que tienen que reponerlos. Donald Trump fue a China para cerrar un nuevo acuerdo, para hablar con los chinos. Parece que el resultado no fue positivo a ojos de la administración Trump. Por eso Marco Rubio dijo que dependemos en un 90% de esos minerales de tierras raras que vienen de China. Tenemos que diversificar el mercado. Fue a Armenia para cerrar un nuevo acuerdo sobre los minerales,
Pero Armenia no puede ofrecer a Estados Unidos lo mismo que China. Ese es el problema al que se enfrentan. Por un lado, en lo económico, en lo militar, y también internamente, con las elecciones de mitad de mandato. Donald Trump sabe que, si pierde eso, lo van a someter a un juicio político, e incluso podría ser destituido. Esa desesperación se nota en cómo Irán intentó hacer algo con Israel, porque Israel había anunciado que quería atacar Dai en el Líbano. Entonces Irán presionó a Donald Trump. Trump llamó a Benjamin Netanyahu y le dijo no hagas eso. Y justo anoche supimos que hay un nuevo acuerdo entre el gobierno del Líbano e Israel. Pero antes de entrar en el caso de Hezbollah, Donald Trump, ahora mismo, desde el punto de vista económico y militar, si decide continuar la guerra, tiene carencias. ¿Cuántos días, cuántas semanas puede mantener la guerra con la intensidad que hemos visto durante estos 40 días de conflicto? ¿Serán 2 semanas, 3, 4? Y después de eso, están preparados, porque las reservas van a quedar completamente agotadas. Y la economía no va bien. La economía global está bajo una presión enorme por este ritmo de guerra. ¿Cómo ves que todos estos factores se combinan y acaban ejerciendo presión sobre el propio Donald Trump? Bueno, empezando por el petróleo, Nima, no se trata solo de la calidad del crudo que produce Estados Unidos frente al que obtienen de Venezuela, por ejemplo. Porque en Estados Unidos, ya sabes, ahora la mayor parte de la producción viene de pozos de fracking. Y ese es un petróleo muy ligero. Es bueno para producir gasolina, pero no sirve para obtener diésel ni combustible para aviones. Y eso es un problema. Pero al mismo tiempo, también está el tema del precio del petróleo. Ahora mismo, más o menos digamos que alrededor de un 10% del suministro mundial de petróleo ha desaparecido del mercado. Y eso es la mayor interrupción de toda la historia del mercado petrolero. Y no creo que todavía se haya reflejado del todo en los precios del petróleo. Porque incluso, fíjate, incluso en 2022, el precio del petróleo estaba en $120 y en 2008 llegó a 140. Así que ahora estamos rondando los $100 por barril de crudo Brent. No es un precio especialmente alto. Podríamos ver precios mucho más altos en los mercados del petróleo. Pero si la guerra se intensifica, ya sabemos que una de las zonas que Estados Unidos e Israel han señalado como objetivo en Irán es su infraestructura energética. Y los iraníes han dicho que si eso ocurre, Irán destruirá la infraestructura energética de toda la región. Eso podría sacar del mercado mundial un 20-22% adicional de crudo. ¿A dónde iría entonces el precio del petróleo? Podría subir a 200, 300, incluso $500 por barril. Y no estoy inventándome esas cifras. Ya en 2012, el Ministerio de Defensa británico preveía que debido a las inestabilidades globales, el precio del petróleo podría llegar a $500 por barril. Esa era su estimación. Así que, digamos que eso es posible. Puede parecer impensable desde donde estamos ahora, pero los próximos meses podrían ponerse muy feos. Y ese es un problema, porque si la economía de Estados Unidos se encuentra de repente con la gasolina a $10 el galón, las consecuencias políticas para Trump serían muy serias. Nadie sabe lo que podría pasar. Así que ese es parte del problema. La otra parte, como decías, Nima, es que la logística de estos conflictos no es especialmente favorable, ni para Estados Unidos ni para Israel. Se están quedando sin municiones. Sus municiones cuestan muchísimo dinero. La producción de nuevas bombas y misiles está muy limitada. En cambio, Irán está utilizando de forma muy eficaz sus misiles y esos drones baratísimos que fabrican por miles. Así que Irán tiene una clarísima superioridad en la escalada. Y ahora circula el rumor de que incluso podrían tener una bomba nuclear. Así que ya ves, no tienen una buena opción. Y bueno,
Ya lo dije antes de que empezara esta guerra. Dije que el único movimiento ganador para Trump sería dejar a Israel de lado y llegar a un acuerdo, a un entendimiento con Irán. Y por lo visto, ya estaban hablando de eso, futuros acuerdos comerciales, inversiones, intercambios, cooperación, todo eso en línea con el orden mundial multipolar, que al menos antes del 28 de febrero la administración Trump insistía en que era el camino que querían seguir para el futuro de Estados Unidos. For the future of the United States. Now everything seems to have been turned up on its head. Ahora, todo parece haberse dado la vuelta. Y no entiendo muy bien en qué posición está Trump, porque no para de cambiar de postura una y otra vez. Pero no puedo dejar de notar que la estrategia estadounidense cambió radicalmente a finales de 2025. Y eso coincide con la reaparición de Jared Kushner, que vuelve a escena de la nada, sin ningún cargo oficial en el gabinete de Trump, pero de repente está al mando de las negociaciones más delicadas con los rusos, con los iraníes. Y tenemos que recordar quién es Jared Kushner. Jared Kushner es un sionista devoto, muy amigo de la familia de Benjamin Netanyahu desde hace décadas. Y Jared Kushner, como él mismo reveló hace apenas unos días, también es muy amigo de Nathan Rothschild, lo que de alguna manera nos lleva otra vez a la idea de que todos los caminos conducen a Londres. Porque ya sabes, la familia bancaria Rothschild es el corazón de la City de Londres, y están implicados en todas esas conspiraciones que mantienen la guerra. Donde quiera que la sangre humana corre a raudales, siempre aparece el mismo apellido. También fueron los empleadores de Jeffrey Epstein. Así que todo empieza a mostrar el contorno de una fea conspiración sionista que ahora parece estar al mando de los acontecimientos. Y creo que no veo a Trump como ¿cómo decirlo? Como un ajeno a esta conspiración, porque su yerno y su hija están en el centro de todo. Son piezas importantes en todo esto. Así que esa historia de que Trump tuvo una llamada muy dura con Benjamin Netanyahu, que usó palabrotas y le gritó y todo eso, me parece que es puro teatro para el público. Creo que Netanyahu frenó su plan de atacar Beirut, porque los iraníes dijeron enseguida, vamos a atacar el norte de Israel, y avisaron a todos los residentes, a todos los colonos del norte de Israel, que evacuaran porque se les venía algo muy serio encima. Creo que por eso Benjamin Netanyahu cedió, no porque Trump le gritara. Benjamin Netanyahu relented not because Trump yelled at him. Alex, I think. Sí. Alex, creo que, ¿cómo ves a Israel hoy? Porque antes de que empezara esta guerra, mucha gente en Estados Unidos, en el establishment, los neoconservadores, decían que Israel era el país más fuerte de Oriente Medio. Antes de que empezara la guerra, pensaban que el eje de la resistencia estaba derrotado, que no había un Assad en Israel, que Siria y Líbano habían sufrido, ya sabes, la eliminación de Sayed Hassan Nasrallah y de sus comandantes, la eliminación también de algunos líderes en Irán. Además, teníamos el caso del Mar Rojo, que parecía formar parte de algún tipo de acuerdo entre Estados Unidos y los yemeníes. Israel era el país más grande y más poderoso de Oriente Medio. Entonces, ¿qué es Israel hoy, como resultado de la guerra que Netanyahu llevaba tanto tiempo queriendo? ¿Cómo ves a Israel hoy en comparación con lo que era antes? Creo que Israel está ahora radicalmente debilitado. Quiero decir, están librando guerras en 5 o 6 frentes. Ya ni siquiera puedo contarlos. Pero en su estrategia, bueno, en realidad no tienen estrategia. No hay una estrategia detrás de sus guerras. Así que el ataque a Irán fue, en mi opinión, una apuesta. Lo hicieron porque habían desarrollado recursos sobre el terreno en Irán. Confiaban en que Irán estuviera débil internamente y que con bombardeos desde fuera y una insurrección desde dentro podrían derrocar al régimen. Ya habían empezado a acercarse al Shah, Reza Pahlavi, para volver a instaurar la monarquía. Pero se suponía que todo iba a terminar en unos pocos días. El gobierno iraní debía caer en cuestión de días.
Y eso no ocurrió. Es más, el país en cierto modo se unió en torno al gobierno. Y por lo que yo veo, la mayoría de la gente en Irán apoya a su gobierno. As far as I can see, most people in Iran support their government. And they understand what they're up against. So they are determined. Y ellos entienden perfectamente a qué se enfrentan, así que están decididos a ganar. Para ellos es algo existencial. La sociedad israelí se está desmoronando. Su economía también se está desmoronando. Dependen por completo del apoyo de Occidente, tanto económico como militar, pero están perdiendo ese apoyo a gran velocidad y es evidente que se debe a su comportamiento. Así que Israel no tiene futuro. Además, el sector más fanático de su clase política está empeñado en ampliar las guerras, en enfrentarse a Turquía y a Egipto. Y también hemos oído que planean ir contra Pakistán. A mí me parece que la guerra se ha convertido en parte del ADN de Israel. No pueden existir de otra forma. Su función entera es mantener la región desestabilizada. Dependen de la guerra. No pueden tener paz. Y bueno, no hace tanto, en 2024, que todo el... You know, it was not so long ago in 2024 that the whole Arab community in their neighborhood, supported by other Muslim La comunidad árabe de su vecindario, con el apoyo de otros países musulmanes de todo el mundo, ofreció colectivamente la paz a Israel. Dijeron, vamos a normalizar las relaciones con vosotros. Todo lo que tenéis que hacer es permitir que los palestinos tengan su propio Estado, y nosotros normalizaremos con vosotros. Os convertiréis en un miembro normal de la comunidad de naciones del mundo. Nosotros mismos garantizaremos vuestra seguridad. Seremos socios y viviremos en paz. Los israelíes rechazaron esa propuesta. Así que para mí, parece que Israel tiene un miedo mortal a la paz. No puede tenerla. Necesita la guerra. No creo que una nación constituida de esa manera tenga futuro. Y sabes, siempre me gusta recordar a la gente que el propio Henry Kissinger, en 2012, dijo que dentro de 10 años ya no existiría Israel. Eso habría sido en 2022. ¿De acuerdo? So that would have said it at 2022. Okay, he got the timeline wrong, but he understood. Se equivocó con la cronología, pero entendió bien la dinámica de la región. Y entendió que Israel, el proyecto sionista, no es sostenible, que iba a fracasar. Y quizá parte de la razón por la que estamos viendo este terrible deterioro de la seguridad en la región es porque Israel está desesperado, porque ellos mismos entienden que están fracasando, que se están muriendo, y esto que vemos ahora es su agonía final. No sé cuánto tiempo puede durar. Estas cosas no ocurren de la noche a la mañana, pero creo que no tienen futuro. Y bueno, algo que observé esta semana, cuando los iraníes advirtieron a Israel que iban a bombardear sus regiones del norte si Benjamín Netanyahu ordenaba un ataque sobre Beirut, parte del mensaje iba dirigido al pueblo palestino. Ha llegado el momento de recuperar vuestro país. Así que tenemos que tener en cuenta que siempre existe la posibilidad de un levantamiento interno. There's always a possibility of an internal uprising. I think, Alex, looking at Israel today militarily, Creo, Alex, que si miramos hoy a Israel desde el punto de vista militar y vemos cómo actúa Hezbollah, hay que preguntarse, ¿por qué necesita Israel atacar Beirut? Si están combatiendo en el sur del Líbano, si están ocupando territorio libanés, ¿por qué tienen que ir a Beirut a atacar Dahieh? La respuesta es que no están ganando en el sur del Líbano. La realidad de la guerra, su naturaleza y su identidad han cambiado. Y eso se debe a los drones, a los cohetes y a cómo Israel se ha visto debilitado durante el conflicto. Ya no tienen tanta capacidad de respuesta. Sobre el terreno, no son tan eficaces. Sus fuerzas terrestres no pueden enfrentarse a Hezbollah. Hezbollah es muy fuerte en el terreno. Y en el aire, antes Israel tenía supremacía con sus cazas, pero ahora Hezbollah domina el espacio aéreo con esos pequeños drones FPV. Esa es la nueva realidad de lo que está ocurriendo. FPV drones. This is the new reality of what's going on. Yes, correct. And I would say, Nima, that I think Sí, that correcto. Israelis don't Y diría Nima que creo que ni siquiera los israelíes tienen ilusiones sobre poder derrotar a Hezbollah sobre el terreno. Creo que hay dos aspectos.
Primero, los israelíes se sienten bastante cómodos matando a un gran número de personas, civiles, niños, mujeres, da igual. Quizá incluso lo prefieran así. Y su idea de seguridad es tierra quemada. Si matan a todos los que les rodean, tal vez entonces se sientan seguros. Pero hay otro aspecto, y es que, en lugar de intentar derrotar a Hezbollah, su objetivo es intentar provocar una guerra civil en el Líbano, tratar de enfrentar a otras fuerzas del país, como los cristianos, los drusos y demás, contra Hezbollah. De modo que Hezbollah tenga que volverse contra otros musulmanes y cristianos, contra otros libaneses. Y quizá así, Israel podría derrotar a Hezbollah. Están brutalizando a la población libanesa con la esperanza de que lleguen a la conclusión de que todo esto se les hace por culpa de Hezbollah para que se vuelvan contra ellos. Pero creo que eso ya no funciona. Creo que la gente entiende de otra manera lo que está ocurriendo. Y bueno, ¿qué pasaría si, por ejemplo, Hezbollah interrogara las armas o fuera de todo, tomara el control total? Ese gobierno se estaría tipsiano fatakt. That civilian government would become like Fatah. They would become Israel's. Se convertirían en la policía subcontratada de Israel contra el pueblo libanés. Y probablemente los tratarían igual que se trata hoy a los palestinos en Cisjordania. Creo que mucha gente, no solo en Líbano, sino en toda la región, empieza a darse cuenta de eso. Así que, al menos por ahora, no creo que haya suficiente fuerza opuesta a Hezbollah como para que eso se convierta en una guerra civil. Y si de algún modo se desencadenara una guerra civil, me pregunto si buena parte del ejército libanés no esté para unirse a Hezbollah. Parts of the Lebanese army wouldn't defect and join Hezbollah. You know, the only victory Verás, la única victoria que podría mencionar es lo que ha pasado con Israel, lo que ha pasado en Siria. Y piensa en esto. Decían que la caída de Bashar al-Assad iba a desconectar a Irán de Hezbollah y que el nuevo gobierno en Siria nos iba a ayudar. Pero luego ves que, incluso con la caída de Bashar al-Assad, no fue Israel, fue Turquía y las fuerzas en Idlib. Ellos lo hicieron porque, bueno, los Estados Unidos, Israel y nosotros estábamos ahí. Ganamos el conflicto. Ya sabes, la información está disponible, la inteligencia, todo está ahora sobre la mesa. Podemos decir que el 80-85% de lo que ha ocurrido en Siria fue una especie de movimiento turco contra el gobierno de Assad. Así que el gobierno de Assad ha desaparecido, pero la conexión entre Irán y Hezbollah se está haciendo más fuerte. The connection between Iran and Hezbollah is getting stronger. You know, this is the reality of what's going on. And they cannot Verás, esta es la realidad de lo que está pasando, y no pueden controlarlo. Pensaban que habían desconectado a Irán de Hezbollah. Pero mira esos drones. Esto es una prueba clara de que existe una conexión fuerte entre Irán y Hezbollah, y no pueden hacer nada al respecto. Por eso cada vez que actúan, bombardean Siria. Por eso hablan de luchar contra Irán, Turquía y Egipto, después de, ya sabes, la pelea entre, no sé de dónde sale eso, porque hay que estar completamente fuera de la realidad para pensar que estás en una guerra activa contra Irán, que la estás perdiendo, que has agotado todos tus recursos en esa guerra, y aún así hablas de la siguiente ronda de guerra contra Turquía y Egipto. ¿Esta gente de verdad? ¿Cuál es, en tu opinión, la forma de entender a esta gente? What is, in your opinion, how can we understand these people? It's in fact extremely difficult to understand, Nima, and you De hecho, es muy difícil de entender, Nima. Has respondido a la pregunta. Es una locura. Verás, hace más o menos un año hablé con un amigo musulmán mío que estudia escatología, incluida la escatología judía. Y por lo que parece, eso forma parte del asunto, porque hay un grupo muy influyente en Israel, con bastante peso político, que cree que estamos viviendo tiempos bíblicos, que este es el momento en que el Mesías va a revelarse. Y todo ese escenario tiene que ver con la llamada redención de Israel. Tengo que decir que cuando lo vi por primera vez, me pareció tan disparatado que pensé, no, espera, eso no puede ser así. insane that I thought, no, wait, it can't possibly be that. But then I listened to many of these rabbis saying exactly the same thing. Pero luego escuché a muchos de esos rabinos decir exactamente lo mismo. Y entonces pensé,
¿qué significa realmente la redención de Israel? Porque he oído a otras personas hablar de ello, pero no estoy seguro de que se entienda bien. Básicamente, la redención de Israel significa o implica que los israelíes se van a comportar tan mal que provocarán la ira del mundo entero contra ellos, y en esencia unirán al mundo en su contra. Eso a su vez desencadena el Armagedón, una especie de guerra del mundo unido contra Israel. Los israelíes sufren un castigo terrible y solo a través de ese castigo alcanzan su redención. Y una vez que consiguen esa redención, el Mesías puede revelarse. Y esta historia, cuanto más se profundiza en ella, más incoherente resulta. You go into it, the more incoherent it comes. So it's even contradictory. Así que es incluso contradictorio en sí mismo, hasta el punto de que tuvieron que inventar, sí, no va a haber solo un Mesías, van a ser dos. Habrá un Mesías Ben Yosef y luego un Mesías Ben David, el verdadero. Pero Ben Yosef podría venir antes, como una especie de precursor, como el que abre el camino. Y ese Mesías Ben Yosef puede que ni siquiera sea judío, ¿sabes? Algunos incluso hablan de Donald Trump como el Mesías Ben Yosef, aunque yo me pregunto si no podría ser Jared Kushner o alguien así. Y me da la impresión de que esa parte tiene su importancia, porque muchos de estos rabinos, sobre todo los del movimiento Chabad Lubavitch, hablan de esto con total naturalidad. They talk about this very openly. And so part of the equation is misbehaving. Así que parte de la ecuación consiste en portarse mal, en actuar de forma tan atroz que todo el mundo acabe uniéndose contra Israel. Y bueno, cuando veo a turistas israelíes, cómo se comportan por todo el mundo, los aficionados israelíes al fútbol, prácticamente donde quiera que van, provocan a la gente, se amotinan, causan destrozos, realmente irritan a las poblaciones locales hasta el punto de que ya ni siquiera quieren recibirlos. Creo que eso puede tener algo que ver. Y luego, parte de todo esto es, evidentemente, lanzarse de una guerra a otra sin pensar en absoluto si se tiene la capacidad de librar esa guerra, y mucho menos de ganarla, porque ese no es el objetivo. Let alone if you're capable of winning the war, because that's not the point. The point is to La cuestión es provocar el Armagedón y la revelación de su Mesías, o de dos Mesías, o lo que sea. Y mucha gente en Israel realmente cree en eso. Y esas personas están muy cerca de Benjamín Netanyahu y de, digamos, el lado más extremo de su gobierno. Así que están como, sí, vamos allá, enfrentémonos a Turquía, a Egipto, a Pakistán, destruyamos Irán, matemos a todos los que están alrededor de nuestras fronteras. Y eso es lo que están haciendo. Y resulta muy explicating en rational or thom intin brain flare. difficult to think up any rational, reasonable explanation for this behavior. It's unique in human history. Es algo único en la historia humana. No sé, hasta donde yo conozco, la historia de la colonización está llena de derramamiento de sangre, de atrocidades, de hambrunas, de despoblación, de auténticos holocaustos, de todo eso. Pero normalmente la idea es sacar algo de ahí, ya sabes, esclavizar a la gente y extraer la riqueza de esa tierra. Así que puedes decir, vale, es terrible, es despiadado, es atroz, pero se entiende por qué lo hacen. En el caso de Israel, el comportamiento es el mismo, pero sin una estrategia ni un objetivo claro, más allá de that's the strength. Other than the biblical stories. Alex, Donald Trump has two wars right now. Alex, Donald Trump tiene ahora mismo dos guerras activas, una en Ucrania y otra en Oriente Medio. Y parece que su prioridad es la que mantiene contra Irán. Hay quien dice que quizá la salida para Trump sería iniciar algo contra Cuba, retirar todos esos portaaviones del Golfo Pérsico o de Oriente Medio, traerlos de vuelta al hemisferio occidental, cerca de Cuba, y empezar algo allí. Hacer algo y luego declarar la victoria. Hemos derrotado a Irán, hemos carried strid with Irán, y ahora vamos a ir a Cuba. Debes out, Wosnin en Cuba. We're going to have a great and new victory in Cuba. But the problem, in my opinion, many people. Pero el problema, en mi opinión, es que mucha gente no conoce Cuba, ni conoce a esta gente. Y si miramos y comparamos incluso Cuba con Venezuela, porque todo este ataque delirante contra Irán vino, creo yo, de lo que pasó en Venezuela. O mejor dicho,
Venezuela formaba parte de la ecuación en la mente del propio Donald Trump, porque pensaba que iba a ser algo parecido a Venezuela, incluso más duro, pero que podía lograr algo similar. ¿Te acuerdas de aquellos días, de los primeros ataques? Decía, voy a elegir al líder supremo de Irán, voy a elegir a las personas que dirigen el país. Eso lo dijo él. No me estoy inventando nada sobre Donald Trump. I'm not just making things up about Donald Trump. Yes, I know. And then coming back to Cuba, I think Cuba. Y luego, volviendo a Cuba, creo que Cuba es un animal político totalmente distinto a Venezuela, y van a contraatacar. Si van a Cuba, va a ser sangriento. Y no va a ser una salida fácil para Estados Unidos. Va a ser un nuevo agujero, una nueva especie de trampa para la administración Trump. Van a salir de una trampa sin resolver nada y perdiendo, sobre todo con el caso de Sato, y volverán a Cuba para perder más y agotar aún más su munición. Esa gente no se va a rendir ante ellos. Van a luchar. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué opinas de los que dicen que quizá Cuba podría ser una buena salida para Donald Trump? I don't know if Cuba would count as an off-ramp, but there's obviously No sé si Cuba contaría como una vía de escape, pero está claro que hay un grupo grande y poderoso de gente en Estados Unidos. Va desde Wall Street hasta el crimen organizado, pasando por los jefes de los casinos y los inmigrantes cubanos que quieren derrocar al gobierno cubano y convertir Cuba en una dependencia estadounidense, en una colonia. Y supongo que ellos piensan que eso sería algo fácil, que podría hacerse, ya sabes, porque está ahí mismo. No tendrías el problema logístico de mover tropas y armamento a 12,000 millas de distancia y todo eso. Pero no sé muy bien en qué punto está Cuba ahora mismo. ¿Cuál es el clima político allí? Los cubanos llevan décadas bajo duras sanciones de Estados Unidos. De hecho, han estado bajo un bloqueo. They've been under blockade, in fact. Conditions of life are difficult. Cuba. Las condiciones de vida son difíciles. Cuba, como Irán, pero probablemente peor, no ha podido desarrollarse económicamente, no se le ha permitido respirar a pleno pulmón, por así decirlo. Y ya sabes, a nivel local sobre el terreno, mucha gente tiende a culpar a sus propios gobiernos por eso. Las fuerzas externas, los factores externos, son invisibles para ellos. Lo que ven es que su gobierno fracasa. Eso fue en parte un problema también en Venezuela. Entonces, ¿la gente luchará? Bueno, ya sabes, cuando alguien ataca a tu país desde fuera, la reacción natural es defenderlo, luchar por él. Y eso lo vimos con la invasión de Bahía de Cochinos. No creo que los estadounidenses sean tan ingenuos como para intentar algo así otra vez. I don't think that the Americans are dumb enough to try that again, but they might try something like Venezuela to infiltrate. Pero podrían intentar algo parecido a lo de Venezuela, infiltrarse, usar recursos de la CIA, enviar palés llenos de dólares estadounidenses para intentar comprar influencia, sobre todo dentro del ejército y de las fuerzas de seguridad, y así ayudar a derrocar al gobierno de otra manera, desde dentro. Creo que eso es posible, porque un asalto militar podría salir mal. Además, ya hemos visto envíos de ayuda humanitaria y de petróleo procedentes de Rusia y de China. Y quién sabe, puede que en esos envíos también hayan incluido misiles hipersónicos antibuque, de modo que si Estados Unidos llega con portaaviones, los cubanos puedan defenderse. Y tiendo a pensar que la gente en el gobierno no es tan tonta. I tend to think that people in government are not that dumb. I've been wrong in the past, but I don't see the United States trying a military invasion. I see them more trying to use these covert actions by their intelligence agencies like the CIA. They've been doing this in South America for a very long time. They're good at that game. But who knows? Maybe the Russians and the Chinese are also not dumb. And if it comes down to shipping in pallets of US dollars to spread around and buy influence, well, the Russians and the Chinese can do that too. You know, they have access to pallets of US dollars. So who knows? I have to say we'll have to wait and see, Nima, because I wouldn't know how to predict the outcome of that one. I think in case of Iran, it was very clear that the United States would lose that war. It was even clear to the Americans. That's why, you know, everybody says like
Donald Trump was the Por only eso, president ya brave sabes, enough to todo el mundo confront dice que Iran. Donald Trump fue el único presidente con el valor de hacer algo respecto a Irán. Brave. Pero bueno, también se podría usar la palabra estúpido en lugar de valiente, porque si lo piensas, sus predecesores desde Clinton no se atrevieron a atacar Irán porque entendían que muy probablemente no iba a funcionar y que se les iba a volver en contra. Trump fue lo bastante tonto, o lo bastante desesperado, o digamos, lo bastante codicioso como para jugársela. Con Cuba no lo tengo tan claro. No sé hasta qué punto el gobierno cubano y el pueblo cubano están realmente comprometidos en defender a su gobierno, ni cuán sólidas son sus fuerzas de seguridad. ¿Son lo bastante firmes como para defender a su gobierno frente a un invasor externo o son vulnerables a los sobornos? Esta fue una de las formas en que derribaron el régimen de Bashar al-Assad. Ya sabes, básicamente bloquearon Siria. Hicieron que las condiciones de vida fueran absolutamente miserables, hasta el punto de que incluso los generales de alto rango vivían fatal. Y claro, si luego apareces con $10,000 por debajo de la mesa y les dices algo como, bueno, cuando llegue el momento, vas a hacer esto por nosotros, pues son bastante receptivos. Piensan, vale, de acuerdo. Y además les prometen más dinero y un puesto en el futuro gobierno si colaboran con ellos. Así que no sé hasta qué punto, digamos, el gobierno cubano es permeable a este tipo de influencia. Alex, la única salida que veo para Donald Trump sería, ya sabes, recordar cuál fue la base, el fundamento de la gente que votó por él. Todo giraba en torno a acabar con las guerras interminables. Se trataba de traer de vuelta los empleos a Estados Unidos, los trabajos de producción, de mejorar la economía del país. Así que un nuevo conflicto, digamos, contra Cuba, no le ayudaría mucho a Donald Trump. Lo que sí podría hacer es salir de alguna manera de Oriente Medio, diciéndole a Israel, ¿quieres ser el grande en Oriente Medio? Pues búscate el camino. ¿Quieres pelear con todos y cada uno de los países de Oriente Medio? Hazlo tú solo. Yo te voy a apoyar, pero no voy a luchar por ti. La otra opción es el caso de Ucrania, creo. Podría retirarse de Irán, declarar la victoria y decir, he destruido todo en Irán. Pero el caso de Ucrania es muy importante, porque él hablaba de eso antes de llegar al poder. Dijo, voy a poner fin a la guerra en Ucrania en 24 horas. Podría hacer algo al respecto de inmediato, simplemente deteniendo toda ayuda a Ucrania, presionando, voy a llegar a un acuerdo con Rusia. La guerra se ha acabado. Voy a decir que no de jure, pero sí de facto. Esas zonas son de facto parte de Rusia. Forma parte de su constitución. Yo no puedo hacer nada para revertir eso. Esta es la nueva realidad. Voy a volver a hacer negocios con esos países. No quiero esas guerras. La única salida que veo para Donald Trump no es iniciar nuevos conflictos, sino retirarse de todos esos conflictos y volver a centrarse en Estados Unidos. Esa es la única salida. No sé cómo lo ves tú para Donald Trump. No hay una buena opción cisgeando los conflictos. Es esta locura que está ocurriendo. Estoy de acuerdo contigo, Nima, pero ya no estoy convencido de que Donald Trump tenga el control de la política exterior de su país, por desgracia. Como mencioné antes, algo se descarriló desde que Jared Kushner volvió a aparecer en escena. Y luego vemos que esto, no me refiero necesariamente a Israel en sí o a Benjamín Netanyahu. Yo lo llamaría una conspiración sionista, porque vemos que tienen una enorme influencia en Estados Unidos. No se trata solo de Benjamín Netanyahu. Están todos esos multimillonarios sionistas, los medios, el cartel bancario, y tienen tanta influencia que han conseguido incluir una disposición en la Ley de Autorización de la Defensa Nacional, la NDAA, en su sección 224, que prácticamente fusionaría al ejército estadounidense con el ejército israelí. American military with Israeli military. This wasn't Trump.
Esto no fue cosa de Trump. Ya sabes, Trump puede que lo firmara porque, bueno, también está bajo su influencia. Pero esto se coló en la ley. Creo que el principal responsable fue un congresista, porque Benjamin Netanyahu justo ayer publicó una carta dándole las gracias al congresista Saltzman o algo así. Pero de nuevo, este tipo no lo habría hecho si no hubiera un apoyo más amplio diciéndole, no, adelante, cuélalo ahí, nadie se dará cuenta. Y así pasa desapercibido. Y a partir de ahí, ya es cuestión de operaciones. Nosotros operativamente nos encargamos de mantener la continuidad de eso. Y antes de que la gente se dé cuenta de lo que ha pasado, Estados Unidos es, ya sabes, como un toro grande y torpe con un aro en la nariz, al que podemos llevar de un lado a otro para que luche nuestras guerras, nos entregue toda su tecnología militar más avanzada y sensible, su trabajo de inteligencia, sus datos, sus objetivos, todo. Esto no lo puede hacer solo Benjamin Netanyahu. Tampoco lo puede hacer Donald Trump o un solo congresista. Es una organización más amplia. Y si Trump fue sincero alguna vez cuando dijo no más guerras, cuando dijo que ir a la guerra contra Irán sería una auténtica estupidez, y en 2019 sabía que no debía hacerlo, pero de repente cambió de idea en 2020, entonces esa misma conspiración también está apuntando a Rusia. He decided otherwise in 2026, then this same conspiracy is also targeting Russia. It's not like they have a good relationship with Russia. No es que tengan una buena relación con Rusia, y entonces Trump sea libre de manejar ese lado del conflicto como mejor le convenga. Trump puede mantener conversaciones con Rusia en una especie de modo semiamistoso o constructivo, no porque Rusia pueda ser ahora amiga de Occidente, sino por pura conveniencia. Ya sabes, hay que centrarse en un frente y al menos conseguir que la otra parte, los rusos, te apoyen o que no ayuden a los iraníes o simplemente que se mantengan al margen. Pero vemos que aún así, Palantir está ayudando a los ucranianos a atacar objetivos dentro de Rusia. Y vemos que esos ataques dependen de los satélites de Starlink. Skylink satellites. Starlink satellites. Sí, los satélites de Starlink. Verás, esas redes de poder no han renunciado a su intención de destruir Rusia y de provocar un cambio de régimen. Creo que lo que quieren es suavizar la respuesta de Rusia. No quieren que Rusia ayude a Irán. Tal vez buscan romper la alianza entre Rusia y China y cosas por el estilo. Por eso hacen esos gestos, como diciendo, vale, ahora vamos a ser amables, vamos a ser amigos, vamos a comerciar juntos, vamos a sanciones y todo eso. Pero creo que todo eso está calculado, que es interesado y que no es ni auténtico ni sincero. El propio Trump, en mi opinión, está sometido a esos poderes. No está por encima de ellos, no los controla. Y creo que esta ley de autorización de defensa nacional deja claro, a simple vista, que hay algo más grande detrás. Y luego, cuando uno mira muchas de estas políticas en Sudamérica, la política hacia Ucrania, la política hacia Irán, todo eso viene de antes de Trump. Así que Trump ha sido llevado a continuar exactamente esas mismas políticas. Y por eso dudo mucho que tenga margen para decir por su cuenta, vamos a retirarnos completamente de Ucrania. No vamos a apoyar más a Ucrania de ninguna manera. Y vamos a ayudar a Rusia a derrotar a Ucrania y a crear una arquitectura de seguridad totalmente distinta en Europa del Este. Y luego, bueno, recordemos otra vez ese apellido familiar que ha estado presente en Rusia desde hace muchísimo tiempo, decidido, empeñado en destruir Rusia, esa misma infeliz familia Rothschild. Y como sabemos, Kushner, Jared Kushner, es amigo de Nathan Rothschild, el hijo de Jacob Rothschild, que fue el patriarca de la familia hasta que murió. Creo que ahora Nathan es quien está al mando. Y a través de sus distintas organizaciones, bancos y fondos de inversión, están impulsando los mismos objetivos. Y Trump, creo que incluso si quisiera, no tendría poder para detenerlos ni para controlarlos, del mismo modo que Vladimir Putin ha conseguido controlar a sus oligarcas.
No creo que Trump pueda dominar a la oligarquía bancaria. I don't think that Trump can tame the banking oligarchy. Yeah. Sí, buena observación. Muchísimas gracias, Alex, por acompañarnos hoy. For being with us today. Great Thank you. pleasure. Gracias por la invitación, Nima. Siempre es un placer acompañarte. Hasta la próxima. Next time. See you soon. Nos vemos pronto, Alex. Nos vemos la semana que viene. Cuídate. Adiós. Take care.